Hola a todos, soy Márgara, la directora de Acierto Abogados Consultores y hoy estamos nuevamente en las noches que inspiran de mujeres emprendedoras. Así que damos la bienvenida a este nuevo momento. Es una noche muy especial. Hoy tenemos otra invitada que consideramos muy especial. Ella es Ana María Aristizábal. Ella es una persona que tiene un background muy especial, muy, digamos, generoso, porque vamos a poder disfrutar no solo de una persona que ha tenido mucha experiencia en el mundo empresarial, sino que también vamos a poder compartir su experiencia como emprendedora y como emprendedora en este momento del sector gastronómico, que pues si bien todos sabemos se ha visto un poquito aporreado por todo este tema de la pandemia, del cierre de los restaurantes que apenas están como en su reapertura. Entonces quiero que le demos la bienvenida a Ana María. Ana, te doy la bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Márgara, cómo vas? Súper, súper bien. Aquí te espero también para que te conectes en Instagram. Ahí estoy haciendo el intento, pero no sé por qué no me muestra tú que estás ya en vivo. Espérame a ver si estamos teniendo problemas técnicos. A ver, yo me salgo y vuelvo a tratar de entrar para, a ver, no. Dame un segundito, porque si no, entonces lo hacemos acá, porque me está sacando un error en el Instagram. No te preocupes, dale. Me dice ya comprobando la conexión. Ok, perfecto. Cuando me veas, pues me vas diciendo. Aquí ya tenemos varias personas. Nos saluda Daniela Mercado. Hola, ¿cómo Hola, estás? Daniela, ¿cómo estás? Espérame que me sale comprobando la conexión. Pero si no, pues empezamos, Anita, para que no Dale, vayamos no te como a preocupes, afectar vayamos empezando. a estas, como a las, sí, me sigue saliendo como un errorcito, entonces voy a cancelar el tema de Instagram para que nos concentremos ya. Bueno, como les venía diciendo, entonces Ana es una persona que nos va a compartir. Hola, Turo, saludos desde México, qué rico tenerte pues desde México. Yo estoy muy contenta de tener a Ana aquí con nosotros porque yo sé que va a compartir esta experiencia, no solo como lo decía desde el mundo empresarial, Ana, donde tuviste, Ana es diseñadora gráfica, entonces pues todo ese tema de diseño, trabajo para una empresa y todo ese tema de mercadeo, sino también pues que nos cuentes un poquito tu experiencia desde Mel's Food, que es como tu otra empresa, ¿cierto? Así es. Entonces, no, yo le doy la palabra a Ana para que se presente, para que nos cuente un poquito quién es Ana, cómo de la empresa pasó a ser emprendedora y que nos cuente como todo esto. Márgara, muchas gracias por haberme invitado a este espacio. Creo que para mí de las cosas más gratificantes es poder pues sentarme con mujeres como tú a hablarle a la gente de mi experiencia, de todo lo que ha sido mi vida y el por qué hoy en día estoy metida en Melfoods trabajando duro para poder sacarla adelante. Mi nombre es Ana María Aristizábal, soy paisa, nací en Medellín y durante gran parte de mi vida viví aquí. Pero por cosas de la vida, pues prácticamente decidí migrar y estuve como gerente de marca de una marca reconocida de electrodomésticos, tanto en el país como fuera. La marca es mexicana precisamente. Y estando allí durante 11 años, en parte de la trayectoria como que viví una experiencia de la cual creo que no se la deseo a nadie. Pues como gerente de marca, pues atiendes un montón de eventos y cosas que a la hora, la verdad, pues parte de mi herramienta de trabajo era hablar. Y un día después de una correría, precisamente me quedé sin voz, no hablé durante un año y fue que ahí cuando tuve que empezar como a replantearme un poco lo que estaba pasando. Así como hoy estamos viendo incertidumbre,
En ese momento creo que tuve una bastante grande en donde pues, Importante. claramente pensaba que, pues yo no sé, decía, ¿qué va a pasar con mi trabajo? A la hora, la verdad, parte de mi trabajo es hablar, estar con clientes, trabajar en medios de comunicación y demás. Entonces, pues verme como en esta incertidumbre me hizo pensar un poco en para dónde iba yo como profesional. Y en medio de la duda, pues desde muy chiquita, desde los 5 años, he estado metida en la cocina porque en mi casa prácticamente la historia de mi familia ha girado en torno a la cocina. Entonces, pues dije, bueno, yo tengo que llegar a un punto en el que si bien el marketing y el diseño han sido como una de mis pasiones, pues quisiera como juntar estos dos mundos ideales para mí. Entonces, arranco juntándolos y de ahí nace la marca Melfoods. Inicialmente, pues siempre pensé que no iba a ser una marca tan saludable, pero pues vi esta, como en todo este tema que te contaba por el tema de voz y de un año después de no haber podido hablar, recupero mi voz y me doy cuenta que muchas veces como que nos dejamos llevar por los médicos pensando que toda la solución a los problemas es meternos una pastilla a la boca. Pero pues claramente yo dije, esto no es lo que quiero yo para mi vida, o sea, no quiero estar dependiendo de medicamentos, no le quise hacer caso a los médicos porque me habían hablado de una cirugía interviniéndola para poder volver a hablar. Entonces dije, bueno, si esto no es lo que quiero, tengo que encontrar otra alternativa. Y la alternativa estuvo en la alimentación. Entonces hice pruebas en mi cuerpo en donde pudiera entender yo un poco de cómo era que tenía que alimentarme, a qué nivel tenía que llegar, qué cosas me hacían daño y qué cosas no. Y si bien ese tema es un tema de mucha elasticidad, porque lo que a ti te hace daño, pues a mí no, o al revés, pues decía que había marcas en el mercado que si bien algo estaban haciendo por poder hacer inclusión, no había tantas como para poder resolver problemas como los que yo tenía, o en ese momento no era tan común hablar de ellos. Y ahí como que dije, bueno, yo quiero arrancar una marca en donde pueda yo darle la confianza a las personas de que van a tener soluciones para alimentarse de una manera correcta y que no van a tener que incurrir en problemas ya de salud, pues o por alergias o por diferentes cosas que hay con temas de alimentación. Entonces así nace Melfoods, pero pues claramente siendo o viniendo del mundo corporativo, en donde trabajé pues con muchos países, entre ellos México, siempre vi esta marca como una marca que no era precisamente una marca que se iba a quedar en Colombia. Entonces, durante inicios de este año, justo la persona que nos saludó ahora, Arturo de México, él es mi socio, me llamó porque él tiene una agencia en México a que les ayudara a aperturar unas marcas colombianas en México. Y dije, listo, yo me voy, pero me voy a abrir mi marca. Yo no me voy a ir solamente a trabajar para otros. Entonces, así arranca también Melfoods en México. Y en este momento, pues como que con todo este tema hemos estado reinventando muchas cosas para poder salir adelante tanto allá como acá. Esa ha sido un poco la historia. Bueno, no, Ana, a mí me encanta porque finalmente detrás de todos los emprendedores, y me incluyo, pues hay una historia. Y es una historia demasiado linda porque nace de un tema de salud tuyo particular y eso te lleva a crear tu propio emprendimiento. Y eso yo creo que nos alenta a todos porque cuando decimos, ¿qué hago? ¿Qué me invento? ¿Dónde está la idea? Muchas veces es ahí donde la pasión, o sea, tú mismo lo decías, en tu familia desde los 5 años estás en la cocina. Entonces, ¿de dónde salen las ideas para un emprendimiento? Pues precisamente de lo que te apasiona hacer. En lo que te apasiona puedes encontrar tu misma idea de emprendimiento y puedes crear y empezar como a pasar por cada una de las etapas del emprendimiento para poder llegar a consolidar un negocio como el tuyo de Melfood, que es de comida saludable. Me parece pues que es muy acertado, no solo por la historia que tiene, que lo hace humano, eso humaniza un poquito las marcas y ahorita hablamos un poquito de eso, pues tú que estás en todo el tema de diseño, de mercadeo y todo, o sea, eso hace que hay un humano detrás de una marca. Obviamente detrás de todas las marcas hay humanos, pero es como humanizarlo, como decir, bueno, esta es mi historia y por eso nace mi marca y por eso yo quiero hacer esto o por eso yo quiero impactar a las personas.
y además porque estamos en un boom donde desde creo que Estados Unidos hasta Argentina y creo que en Europa y ya en todos los continentes estamos bombardeados por el tema de saludable. Hay veces confunden lo saludable con lo fitness y no todo lo saludable es realmente saludable. Entonces, yo creo que es un emprendimiento que a mí me apasiona. Me encanta lo saludable, Ana. Pues tú sabes que además de abogada soy profe de yoga por el otro lado, o sea, el detrás de cámaras de la abogada. Entonces, todo el tema de la comida saludable y de la cocina es mi pasión. Así que para todas las emprendedoras y todos los emprendedores que nos vean hoy o que nos ven en el futuro, creo que el primer mensaje que nos deja Ana es encontrar una idea de emprendimiento o de negocio en lo que te apasiona y eso hace que puedas lograr el éxito. Creo que eso es clave para comenzar, Ana. Y antes como de hablar de emprendimiento, pues hablemos un poquito de eso, de por qué el diseño gráfico, por qué el marketing digital, porque yo entiendo que Melfood está pues muy en redes sociales todavía. Cuando te conocí estaba todo ese tema de que era contactándote para adquirir tus productos. Entonces, en ese momento, ¿cómo toma importancia el marketing digital? Bueno, pues para mí básicamente el marketing ha sido lo que me ha dado de comer, pero como bien te decían, afortunadamente no he sido de las personas que ha tenido que trabajar porque me toca, sino porque elegí una carrera que realmente me apasionaba en la vida. Como soy diseñadora gráfica, pues claramente tengo como todo ese conocimiento de cómo es crear una marca, un logo, qué es lo que tengo que hacer para no solo verla bonita, sino que realmente se posicione en el mercado. Posterior a eso, pues claramente entré en toda esa parte de cómo yo hago que eso que diseño bonito, pues funcione en el mercado. Entonces, creo que el éxito ha estado en poder tener un poco como ese 360 grados de lo que conforma una empresa. No sé si tal vez sea como esa pasión por lo que hago, que me ha gustado meterme en cada uno de esos rinconcitos, aprendiendo una u otra cosa o metiéndome con gente que de verdad sepa mucho del tema y me pueda impulsar no solamente en conocimiento, sino en meterme en ese detalle que tal vez si no lo tuviera, quizá la cosa sería bastante distinta. Al marketing digital llegué hace muchos años estando también dentro de la empresa que te contaba de electrodomésticos, en donde inicialmente en Colombia habían muy pocas empresas que tenían página web, habían montones, pero realmente Marketplace, que es el espacio en donde tú vendes los productos, no existían tantos en el mercado. Entonces ahí arranqué como un poco a conocer y entender ese tema y darme cuenta que el potencial que tenía pues era total, porque a la hora la verdad, lo que yo monto en un punto de venta, tanto en costos de poder tener un espacio físico, como en la gente que voy a tener que tener atendiendo, son muy altos para el número de productos que voy a tener que vender, ¿sí? Sí. Y al entender eso, pues yo dije, o sea, el quick del tema está en meternos en digital, ya que llegamos a muchas más personas de una manera mucho más económica y sí o sí me van a ver no solamente aquí, sino también afuera. Entonces fue ahí donde un poco empecé como a darme cuenta de que definitivamente ese era el camino. No me veía, como te decía, vinculada 100% a una sola ciudad o a un solo país, y al no estar vinculada 100% a una ciudad o a un solo país, pues tenía que estar en digital, porque pues imagínate cuántos puntos de venta tendría que tener aquí y allá para poder llegar. Pues no, súper costoso. No había manera. Entonces, por eso fue que Melfoods nace siendo digital. Y si bien hemos tenido como una trayectoria en donde para mí la premisa ha sido, en la medida de que la empresa pida, yo doy y le meto, ¿sí? Yo no he querido hacer inversiones extrafalarias ni decir es que ya tengo una empresa montada de miles de millones de pesos, porque creo que la naturaleza de los mismos negocios te va llevando tanto en inversión de tiempo como en inversión de dinero, ¿sí? Así es. Y esa es una de las cosas que creo que también ha sido como relevante, o sea, darme cuenta, uno, en cuáles son mis capacidades,
2, en quiénes tengo que buscar para que suplan las cosas que yo no sé hacer o que definitivamente desconozco. Y 3, poder encontrar en que también hay personas que están dispuestas a invertir en este tipo de negocios, bien sea porque tienen o una plática extra o porque les interesa. Entonces, no siempre tenemos que pensar que el capital tiene que ser 100% mío para yo poder hacer crecer una empresa. Y pues con todo esto fue que terminamos en digital, dándonos cuenta que digital era la manera en que íbamos a poder llegar a los mercados. Porque si bien ahorita estamos en Colombia y en México, ya estoy viendo otras opciones y por ahí está entrando como Perú, es otra de las entradas que viene muy pronto para la marca. Pues Ana, es súper importante lo que estás diciendo porque pues finalmente todos los restaurantes, yo creo que del mundo, sufrieron unas pérdidas considerables en todo este cierre que hubo a nivel mundial por motivos de la cuarentena y de la pandemia. Y yo creo que tener presencia no física, sino virtual, pues si no te hizo más fuerte antes, yo creo que con la pandemia sí te pudo hacer mucho más fuerte. Y yo creo que ahí es donde entra a jugar ese rol tan importante el marketing digital. Porque pues ese marketing digital, primero, pues dentro de mi ignorancia, yo no soy especializada en el tema y me puedo equivocar, pero dentro de lo que yo he aprendido para mi marca, de todo este tema de marketing digital, pues he podido ver que primero, digamos, la inversión, uno requiere una inversión más bajita inicialmente cuando estamos haciendo un posicionamiento de marca, o sea, no nos estamos comparando con grandes empresas como Coca-Cola, como otras súper grandes donde la inversión en marketing digital es altísima, sino que cuando uno está empezando como emprendedor, pues ese es un muy buen canal de venta. Y es un canal donde tú te das a conocer y puedes vender pues sin tener que incurrir en los costos de tener un local, arrendar un local o tener un establecimiento de comercio. Entonces yo creo que eso es súper importante, aprender a tener una estrategia digital. Incluso me parece que les tocó, o sea, los restaurantes que no tenían mercadeo digital y que de pronto hasta ni tenían presencia en redes sociales, con todo este tema les tocó reinventarse, ¿cierto? Porque finalmente para poder subsistir tuvieron que utilizar el tema de los domicilios y los domicilios funcionan a través de, pues digital. Entiendo yo, del mundo digital. De digital, sí. Entonces yo creo que mira que es muy importante y muy acorde como con la realidad todo lo que nos cuentas, porque es una opción que tenemos los emprendedores y más los emprendedores del sector gastronómico como el tuyo, pues de comenzar un negocio sin tener que pensar en abrir un restaurante, en atender, sino mientras nos vamos generando un posicionamiento de marca o teniendo unos productos como emblemáticos de la marca, pues utilizar este mecanismo para darnos a conocer y para publicidad. Aquí, Turo, me imagino que es tu socio, nos dice, México ha perdido más de 1 millón de empleos formales durante la pandemia. Sin duda el alcance en plataformas digitales para Melfood en México se vuelve clave para penetrar rápidamente en este mercado. Yo creo que sí, yo creo que es sumamente importante ese tema, gracias Turo. Y Ana, yo creo que es muy importante y por eso también quiero como no solo hablar de emprendimiento, sino meterle un poquito todo este tema digital, porque es de actualidad, o sea, es completamente de actualidad. Ana, cuéntanos un poquito cómo ha sido, o sea, cómo has combinado ese rol, o sea, cómo has combinado ese rol de corporativo con el mundo del emprendimiento, porque te he visto muy activa, has participado en muchos eventos de emprendimiento como invitada, como moderadora. Entonces, ¿cómo es tu rol y cómo combinas ese rol de empleada, emprendedora, digamos, cocinera, entre comillas, y diseñadora, como una mujer multifacética? Bueno, en realidad yo creo que no hay que desconocer que cuando te apasiona algo te metes al punto en el que no hay límites en ningún punto, ¿no?
Y como te decía, mi pasión siempre ha sido como estos dos mundos, la cocina y la parte de mercadeo. Para mí creo que es un tema que no tiene número de horas y creo que Arturo te lo puedo verificar en que si a mí me dicen que hay que hacer, yo me le meto y me le meto de verdad a soñar y hago que las marcas que trabajan conmigo sean marcas casi que me las siento como mías, pues. Entonces, el mundo un poco para mí se divide en 50-50, en donde una parte soy empleada de varias empresas y en la otra soy empleada de mi propia empresa. Entonces, al ser empleada 50-50, yo creo que lo clave es ser muy organizado, uno con el tiempo y dos, creo que es algo en lo que también puedo decir y tengo que ponerme la mano en el corazón. A veces también caigo en el error de perder horas de trabajo, perder horas de descanso por estar trabajando. Entonces, ahí hay que un poco como pelearse entre lo que es sano para ti y lo que es sano para tu empresa. Entonces paso muchas horas en la cocina, en donde creo todo el tiempo productos nuevos, siempre estoy pensando en cuál es el siguiente espacio, cuál es el siguiente producto, qué es lo siguiente en innovación, qué cosas puedo darle a mi consumidor, de qué manera puedo hacer cambios en mis recetas. Entonces, mucho del tiempo me lo paso cocinando también en pro de esa parte de innovación de la empresa y creo que también ahí he estado como el reinventarme, ¿sí? Mi empresa es una empresa que estaba 100% en el nicho de mercado de estratos altos, en donde el costo de producto es un costo de producto, yo no puedo decir que alto porque los insumos pues nos llevan a tener ese nivel de precio, pero sí estamos en un nicho en donde definitivamente sí o sí me están exigiendo todo el tiempo Claro. innovación. ¿Sí? Entonces, 50% del tiempo que te decía también me toca partirlo en ese tema de innovación. Entonces, hay partes en las que me vas a ver muy activa en redes sociales, escribiendo, haciendo recetas para que la gente aprenda a comer de manera saludable, entendiendo un poco el mundo de la gastronomía. Pero la marca no se ha quedado ahí. Entonces, a mí también me ha tocado aprender de muchas otras cosas que jamás pensé que me iba a sentar a aprender. Y aquí va un poco que una de las partes desde que arrancó Melt en la que yo pensaba era que para mí era muy importante esa parte social. Y al ser importante esa parte social, pues quise vincularla a mi empresa. ¿Cómo la vinculé? Fue pensando en cómo iba a ser la cadena de producción de cada uno de mis productos, ¿sí? Yo sabía que yo tenía unos insumos que entraban a mi cocina y sabía cómo los transformaba y cómo llegaban a las casas de mis consumidores. Pero de ahí para atrás, muchas veces desconocía qué era lo que ocurría con el producto. Entonces me metí a crear un programa que se llama ANA, con doble N, que significa vida. Y el programa justo hablaba de cómo entrar con los campesinos a enseñarles a hacer producciones mucho más sanas con el medio ambiente, sanas con la tierra y por ende sanas para nosotros. Y Claro. asimismo, poder transformar todo un poco de la alimentación que ellos tenían dentro de sus hogares y cómo volvíamos eso un negocio, tanto para ellos como para nosotros. Entonces, parte de ese 50% se parte en todo ese conocimiento de lo que tiene que ver con agro, con toda la parte de relación con los proveedores, la otra parte en producción y la otra parte ya en innovación y nuevos productos. Y el otro 50% sí es más corporativo. Justo trabajo con marcas en México, ahorita estoy trabajando para una marca que si bien pues soy socia de unas agencias en México y aquí en Colombia estamos montando también otra, trabajamos con marcas también del sector de alimentos y otros sectores y nos cuentas un poco como de todo ese tema de la visión de marketing. A varias de las marcas de México les estoy ayudando tanto al aperturar puertas allá, o sea, colombianas abriendo en México, que para eso fue que me fui a México inicialmente, y en otros casos estoy haciendo todo el tema de innovación en producto, rediseño de empaques, rediseño de marca, creaciones de marca desde cero y todo lo que tiene que ver con diseño y mercadeo. Entonces, mi vida se parte en 50% soy una empleada, 50% soy mi propia empleada. Bueno, no, yo creo que yo en los live que hemos hecho en el pasado, pues en los últimos meses, hemos hablado mucho de eso, de la forma de emprender. Hay quienes nos dicen, ¿qué hago? Yo tengo un súper trabajo, pero ya no quiero ser empleada, quiero ser emprendedora, no sé cómo hacerlo. Y por eso me gusta hablar tanto de emprendimiento, porque es que no hay una receta perfecta. Yo trabajo 100% para mí
empresa Cierto Abogados, y en años anteriores, este año no lo ejercí, digámoslo, pero daba mis clases de yoga y muchas eran por amor, porque me encanta enseñar, porque lo comparto y vivía de eso feliz, ¿sí me entiendes? Pero digamos que esa no era mi renta de trabajo. O mis ingresos por mi trabajo, ¿cierto? Hay otros que prefieren trabajar vinculados, no quieren emprender y no quieren saber nada del mundo del emprendimiento. Y hay otros como tú que yo creo que combinan lo mejor de los dos mundos, o sea, el mundo corporativo que te da una estabilidad y te permite generar esos ingresos con los que tú vas a invertir en tu emprendimiento. Yo creo que eso es el mundo ideal. Y qué rico que tú lo puedas vivir, porque digamos que en ese mundo ideal donde uno le pudiera dar ese consejo al emprendedor, uno pudiera decir que es un ratico haciendo lo que a usted le gusta, financiese con su salario su emprendimiento y luego ya sí toma la decisión de renunciar y dedicarse a lo que usted ama de verdad. Pero pues no todos tenemos esa posibilidad, otros tenemos un esposo que nos ayuda y nos apoya y nos hace barra. Entonces, digamos que no, por eso es muy difícil dar ese tipo de consejos. Aquí nos preguntan, Ana, ¿cuál es tu visión? A ver, yo la verdad creo que mi visión siempre ha sido tratar de compartir un poco toda esa experiencia que viví yo como vida personal, en donde pueda contarle a la gente que hay unas maneras mucho más fácil de no tener que llegar a ese nivel de complejidad en enfermedades, ¿sí? Entonces, mi visión siempre va a ser compartirles a todos desde mi experiencia cómo ha sido pues el ser empresaria, el ser emprendedora y demás, pero adicional a eso, como desde la alimentación podemos curar tantas cosas, ¿sí? Que el bienestar, muchas personas creen que es la felicidad. Entonces, si tú pones a las personas a darles un poco cuál es el significado de bienestar para ti, no es ser feliz, no es tener tiempo, o sea, cada quien tiene un significado Claro. diferente. Para mí, yo creo que ha sido un balance entre una cosa que yo llamo una pirámide. Están tres puntos esenciales en donde yo tengo toda la parte interior de cómo me comporto yo conmigo mismo hacia adentro, y otra es mi parte exterior. Y en esa parte exterior es como tengo la vida laboral resuelta, la vida personal resuelta y la vida familiar resuelta. Entonces, cuando yo tengo ese triángulo completamente alineado y todo está bien, creo que tienes un bienestar completo. Pero en ese encontrarme conmigo mismo hacia el interior, creo que ha sido como esa parte más relevante para mí, compartir cómo desde la alimentación puedes tener una cantidad de ganancias hacia afuera, no solo en salud, sino en calidad de vida y en una cantidad de cosas que creo que se reflejan simplemente desde el sentirte bien tú internamente, ¿sí? Y esa es como mi visión de negocio, cómo enseñarle a otros sin necesidad de que compren o no mis productos, porque si ustedes se van a mi Instagram, van a ver que yo solo les comparto todo el tiempo, pues primero recetas, siempre les estoy compartiendo recetas, en algunas les incluyo productos de la marca que pueden ser perfectamente sustituidos por otros. En otras simplemente les cuento un poco de cómo veo yo la vida a través de frases. Entonces van a ver que van a encontrar cosas en donde los animo a enfrentarse a la realidad, a ver la vida de una manera diferente, a encontrar la vida en una sonrisa y demás. Entonces creo que simplemente es la actitud en cómo enfrentas la vida, es como veo yo mi visión de vida, ¿sí? Y ahora si me preguntas de la marca, claramente para También te preguntaron que cuál es tu visión para Melfood. pues yo creo que yo la veo como una marca que quiero que de verdad llegue a muchos más países, sobre todo en Latinoamérica y en Norteamérica, porque creo que Europa tiene un poco más resuelto todo este tema de bienestar a nivel alimenticio, o sea, ellos por tradición han tenido una experiencia de alimentación mucho más cercana a todo lo que tiene que ver con cosas naturales, a verduras, a frutas y demás. Y nosotros en Latinoamérica de pronto no tenemos tan entendido ese tema. Entonces sí creo importante como poder llegar a muchos más países en donde podamos enseñarles como de la ideología de la marca y que ellos puedan tomarla de una manera pues que cambie la realidad, tanto a nivel empresarial como a nivel interno dentro de las casas en términos de alimentación. Eso es un poco como lo que veo yo de la marca. Y en México creo que básicamente pues la idea es en poder empezar ahorita a abrir el mercado
en donde lo que estoy visualizando es que creo que para mí México va a ser una plataforma que en el mediano plazo también nos va a ayudar a Colombia. ¿Por qué Colombia? Actualmente nosotros en Colombia tenemos ciertas plataformas, como tú bien decías, muchos de los restaurantes y las marcas han empezado a entrar a plataformas y no sé si podemos hablar de marcas acá, pero alguna naranjadita muy visual que nos reparte los domicilios. Es una de las plataformas que ha sido como más relevante para los restauranteros hoy en día. Otra que es un poquito rojita con blanco y demás, han llevado los domicilios a un nivel un poco diferente a lo que estábamos acostumbrados en Colombia. Entonces, plataformas como esta, pues le dan cabida a que una marca como Amazon entre a nuestro país. Obviamente aquí nosotros todavía no tenemos todo lo que se ve en México. En México ya hablamos de alimentos, ya hay reparto de productos, hay un montón de cosas que están un poco más cercanas a Estados Unidos, por obvias razones, por estar tan cerca al continente. Entonces, la idea es justo arrancar ahorita también con una tienda en Amazon, en donde podamos empezar a hacer puntos, porque ellos allá se garantizan a medida de puntos, en donde te dan a ti como unos escalafones, y en la medida que tú vayas creciendo en ese escalafón, vas a tener más relevancia dentro de la plataforma. Entonces, mi idea es empezar a tener relevancia en esas plataformas para que en el momento que aperturen en Colombia, pues podamos ser de los pioneros que entren como marcas relevantes a consumir dentro de la plataforma. Que yo creo que es un mercado que está en auge. En el 2017, cuando nace Acierto, o antes de que naciera Acierto, que yo estaba en ese momento en que si me dedicaba a ser profesora de yoga de por vida, que era mi pasión, o si seguía siendo abogada y cambiaba un poquito, ya dejaba el mundo corporativo y me volvía más para ayudar a emprendedores y tener un impacto más social en ese tema. Yo le dije a mi esposo, él sabe, cada vez que yo iba a Estados Unidos, pues yo no pensaba sino ir a un lugar, ir a Whole Foods a comprarme todo el orgánico, todas las leches que podía tomar de almendras, todos los yogures que no me podía comer acá, de todas las leches vegetales. Y yo dije, mi amor, pongamos un negocio, pongamos un Whole Food acá. Él no me copió porque me dijo, no, es que necesitamos mucha inversión, no lo hagamos. Le conté a un amigo que era cliente en ese momento y le dije, vení, ayúdame a conseguir, porque él era un fondo de capital privado y yo necesito un inversionista para eso. Tuve como 2 intentos de inversionista, no resultaron, me desanimé y, oh sorpresa, cuando yo veo en el centro comercial El Tesoro el Whole Food en este tamaño, que ya va a este tamaño, o sea, ya lo van a ampliar. Yo dije, no puede ser, Santiago, mira nuestra idea de negocio, ay, porque además yo soñaba que tuviera una cocina para dar clases de cocina y además tuviera el salón de yoga, o sea, yo quería combo completo. El mundo completo. Sí. Entonces yo creo que estás en un nicho pues que está creciendo. Nos pregunta aquí Turo que por qué Perú. Yo antes de darte la palabra me atrevería a responder. Lo que pasa es que lo acabas de decir, América Latina está apenas resurgiendo y en ese sentido, en el sentido de la comida saludable, de hábitos saludables, de yoga, de vegetariano, de vegano, de todo ese mundo tan desconocido. Entonces, yo creo que es súper, o sea, estás a la vanguardia, digamos, de todo lo que está pasando, porque incluso con la pandemia lo vivimos, o sea, volver a sentir a los animales, sentir la ciudad, o sea, solo salir a un balcón y sentir que la ciudad estaba en silencio, no sentir el del ruido de los carros. Era sorprendente. Yo me fui para mi finca a vivir 2 meses y medio. Cuando volví y salí al balcón a ver qué se sentía, ya me aturdía ese ruido. Entonces es como ese reencontrar, ese volver a tu esencia, volver a lo natural. Y yo creo que eso es lo que está en este momento en apogeo. Y te paso la pregunta, ¿por qué crees que Perú? Pero mira, para mí la verdad, si bien sí lo que dices es cierto, hay una magia mucho más profunda en Perú y en México. Puntualmente Perú es porque Perú es uno de los productores de alimentos o de superalimentos más grande de toda Latinoamérica. En Perú, por tener como zonas en donde la riqueza de sus suelos y la riqueza de sus aguas es tan alta en ciertos materiales, producen una cantidad de productos que tienen unas propiedades para nuestro cuerpo tan altas que yo creo que nosotros no nos alcanzamos a imaginar.
Por ejemplo, hay productos como el tamarindo malabar que tienen propiedades pues para las personas que están buscando procesos de adelgazar y demás, antioxidantes, en vitaminas, en minerales, que uno en un producto normal que te comes en el resto de Latinoamérica no tienes las propiedades que vas a encontrar en los productos peruanos. Entonces, una de las cosas por las que más me ha llamado la atención Perú es porque allá podríamos elaborar productos con unas propiedades muchísimo más altas de las que podemos hacer actualmente con el producto colombiano o incluso en algunos casos en el mexicano. Entonces, Perú arranca justo por esa razón. Afortunadamente cuento con personas que me han llegado a la vida como angelitos, que hacen que tenga como mucha más cercanía a ese tipo de cosas, en donde pues me han llevado sí así a investigar. Justo también ahorita hemos estado mirando la manera de cómo poder traer esos productos a Colombia para poder desarrollar. Aquí en Colombia ya hay un auge muy grande por el açaí berry, que es una de las bayas rojitas de las que han empezado a hacer muchos bowls aquí en algunos de los lugares de la ciudad. Se ha puesto muy de moda, han traído algunos helados o cosas como congeladas, que si bien tienen algunas propiedades, pues pierden al no ser naturales. Entonces, la idea es poder empezar a traer ese tipo de productos para poder hacer parte de nuestros insumos con productos de ese estilo. Y otra parte, pues claramente está en poder mirar a que este tipo de productos los migremos al resto de los países en donde vamos a tener presencia o que ya tenemos presencia. Por ese lado es Perú, básicamente por ahí fue donde empezó. Y lo otro es lo que creo que países como Colombia, pues nosotros por tener un territorio tan montañoso y tan difícil de poder transportar el producto de un lado a otro lado, pues hace que los costos de nuestro producto y el movimiento de los mismos pues se eleven bastante. Entonces, países como estos pues hacen que para mí sea una oportunidad muy grande porque sus territorios son un poco más aplanados, el mover el producto de un lado a otro se hace mucho más fácil y mucho más económico, la cantidad de gente que vive dentro de estos países es mucho más grande en número que nosotros, entonces eso hace que el mercado tienda a tener un comportamiento un poco diferente a lo que pasa en Colombia. Entonces, de cierta manera, pues eso ha hecho que yo vea estos mercados como mercados atractivos para poder arrancar una marca como la mía. Y que crea que definitivamente el futuro de una compañía, cuando tú piensas en grande, hace que tus metas y tus cosas se mueven a ser mucho más grandes. Claro. Si piensas en pequeño, pues te vas a quedar en pequeño, nunca vas a crecer más allá. Entonces, creo que un poco se puede decir ambición de tener una compañía en donde de verdad podamos impartir información a las personas de una manera en la que puedan cambiar su alimentación, puedan entender la vida de una manera diferente y que pues lleguemos a más personas con esta ideología, por así decirlo. Claro, eso hace, aquí nos hacen entonces otra pregunta y es, cuando tú piensas llegaste a México a través de una sociedad, ¿cómo piensas llegar a Perú? O sea, ¿vas a buscar, digamos, inversionistas locales o vas a llegar tú sola o cómo vas a llegar a México? Mira, yo Perú, creo perdón. que como emprendedores y como personas, como bien les decía al comienzo, una de mis ideologías siempre ha sido rodéate de gente que sepa hacer las cosas, ¿sí? Y definitivamente así seamos latinoamericanos, creo que nuestro idioma, por más español que sea, es completamente diferente en cada uno de los países en donde tú te enfrentas. Entonces, si nos vamos a crear una empresa, simplemente desde mirar lo legal, cuando tú te enfrentas como colombiano y entiendes las leyes colombianas de una manera, llegas a un país como México y te atropella porque sencillamente tú no conoces cómo funciona lo legal, tú no te mueves con contactos, tú no sabes muchas cosas que a la hora de la verdad son necesarias para poder arrancar cualquier negocio. Entonces yo sí creo que es importante cada vez que piensen en abrir un país, un lugar nuevo, pues cojan gente clave que pueda moverlos a ustedes y hacerles entender cuál es la idiosincrasia del país, cuál es sí, como la clave para poder entrar a ese espacio en donde no vas a ser invasivo como colombiano ni vas a cometer un montón de errores. Entonces, efectivamente, ya hay una persona en Perú que ha estado detrás de todo esto durante el último año más o menos, en donde ya hubo muestras de mi marca en Perú, se rotaron en varios restaurantes pidiéndole a los chefs de los diferentes restaurantes su concepto acerca de la marca. Y esa es otra de las cosas que también tienes que tener a alguien local que te diga qué consumen y qué no consumen. Sí, Porque claro.
lo que conocemos en Colombia de comida mexicana, creo que no se parece mucho a lo que viven realmente allá. Sí, no, es así. Pues eso mismo nos pasa en cualquier otro país. Entonces yo puedo conocer como comida peruana el ceviche y pare de contar, pero es que resulta que hay otra cantidad de platos y de sabores que para ellos son relevantes y que si yo como marca no tengo en cuenta, pues claramente voy a poder salir del mercado y nunca entendí por qué. Y la Sí. respuesta va a ser clave, pues es que la gente me va a decir es que estos sabores para mí son muy extraños, no me gustan, o de pronto son muy dulces, o muy salados, o muy lo que sea. Y si yo no tengo a alguien local que me pruebe el producto, sencillamente no van a tener ni idea del por qué no pudieron ingresar de una manera correcta. Entonces sí hay una persona clave en cada uno de los países. Y como inversionistas, pues dependerá mucho también, lo que yo he dicho es, en cada uno de los lugares, pues el socio tiene que ser un socio local, ¿sí? En donde no tiene por qué interferir en el resto de países, pero pues estoy abierta a escuchar propuestas. Uno como empresario creo que no puede cerrarse a decir es que es una sola la fórmula, no, yo creo que No. en la medida que se sumen uno como que va entendiendo un poco cómo debe mover las fichas para que la cosa funcione. Pero sí, para mí es clave tener una persona localmente. Sí, yo pienso que es muy importante, incluso pues cuando uno va a ir a un lugar, no solo a llevar productos digamos, comestibles, sino cualquier negocio, sí me parece importante y eso sería como un tip, ya entrando un poquito más en el tema de emprendimiento, para que nos compartieras esos tips, yo quisiera comenzar con este. Si tú vas a internacionalizar tu marca, sí es importante como primero buscar un aliado, sea inversionista, sea socio, sea asesor local, para que, digamos, te enseñe a hablar el mismo idioma. Pues bien, hay un dicho que dice, a donde fueres, haz lo que vieres, pero para uno hacer lo que vienes, tiene que conocer el mercado. Sí, tal cual. Entonces, sí me parece importante eso. Y Ana, entonces te traslado la pregunta. Cuéntanos, ya como entrando un poquito en el mundo del emprendimiento, en toda tu experiencia como emprendedora con Melfood y con todo lo que has hecho, ¿qué tips quisieras compartir con todos los emprendedores que nos miran? Bueno, yo creo que una de las cosas que también para mí ha sido relevante, les voy a contar como rápido una experiencia que tuve justo con México. La primera vez que llevé productos a México, pues básicamente me retuvieron en el aeropuerto durante 2 horas largas, en donde me quitaron todas las muestras que llevé. Ay, Fue bastante asustador porque claramente tú llegas a un país que no es el tuyo y te dicen, no, venga, que es que no usted puede. está con un cargamento que no puede tener y pues ustedes se imaginarán los nervios míos. O sea, a pesar de que mi socio me había cargado con 1000 cartas en donde tenía recomendaciones, donde había las citas que íbamos a tener para poder mostrar el producto, miren, nada de eso valió. Entonces, creo que el tip número 2 están, asesórense muy bien en temas legales, en exportaciones, porque creo que ahí también está gran parte del éxito de las empresas, en donde entiendan muy bien cómo es una constitución de la empresa, cuáles son las leyes locales, en dónde tienen que ir a averiguar las cosas, de qué manera tienen que hacerlo para no cometer errores y no meterse en líos, porque creo que ese es el peor lío que puede meterse uno. O sea, una cosa Sí. legal, creo que es una cosa que nadie quiere ver en su vida. Además, no es la ley de uno. Sí, no. O sea, para mí, de verdad, cada cosa, un cheque que te van a pagar, una plata que va a entrar, cómo la mueves, cómo la haces, o sea, asesórate, porque en eso, por más de que tú creas que son países que parecen al nuestro, pueden ser completamente diferentes. Entonces, ese es como el tip número 2. Asesórense muy bien en temas legales y en temas financieros, sobre todo como en temas de impuestos, porque pues las cosas varían de un país a otro notoriamente. Y otra de las cosas que creo que para mí ha sido muy relevante es poder entender el consumo local, cómo se mueve en cualquiera de las áreas en las que trabaje. O sea, ¿qué es lo que realmente le interesa al consumidor local? Si es en el caso de alimentos, pues obviamente cuáles son los sabores que son relevantes para ellos, si tus sabores van a funcionar o no van a funcionar, probar productos de las mismas categorías para que vean cuáles son las diferencias de esas cosas que a ustedes en ese país los van a hacer notorios, porque claramente cuando tú creas una empresa o una marca dentro de un país, tú te basas en lo que tienes local, pero puede que eso para la gente de aquí sea relevante, pero para la gente del otro lado no es relevante. Entonces, aprender muy bien a conocer como tu entorno,
con quiénes te vas a ir a enfrentar, quién es tu competencia, cómo funciona, de qué maneras está bien y de qué maneras está mal llegar a los consumidores. Y otra cosa que también para mí ha sido bastante graciosa es el idioma. Aunque no lo creamos, pues vuelvo a hablar, el español es un español que cambia muchísimo. Entonces, una palabra que para ti en colombiano puede estar muy bien dicha, en mexicano no puede estarlo bien dicho, en argentino puede menos estarlo bien dicho y demás. Entonces, pilas con el vocabulario. Y por último, creo que otra de las cosas que para mí ha sido bastante importante es entender que a veces, por más de que queramos exportar, porque queremos hacerlo todo local, puede no ser lo idóneo. Y creo que fue a lo que yo me enfrenté cuando pensé en México. Siempre pensé en que yo quería darle oportunidades a las personas locales de mi país, que pudiéramos dar empleos a más y más personas, porque siempre fue mi pensamiento desde que arranqué Melfoods. Pero al enfrentarme a un país como México, pues me di cuenta que estaba básicamente salida de cualquier contexto, en donde producir localmente, sabiendo que sacar del país es bastante costoso, yo ya iba a llegar a un mercado en donde estaba saliendo totalmente de precio. Entonces, entiende muy bien ese tipo de cosas, saber cuál es el nivel de precio al que tienes que llegar y en muchas ocasiones va a tener que ser importante que prescindas de esa necesidad de tener que hacer las cosas localmente para exportar y más bien pensar en una de dos, o maquilar afuera o montar tu fábrica afuera para poder arrancar tu producción. En mi caso, creo que una de las tips que les puedo dar muchas veces es mucho más barato hacer las cosas a través de una maquila que directamente. Entonces creo que esos son como los tips tal vez como más importantes que les puedo dar. Asesórense muy bien de las personas, lleguen con gente que realmente sepa o sean autoridad en cada una de las materias para que los asesoren de la mejor manera, conozcan muy bien el mercado al que se enfrentan, a qué tipo de consumidor van a llegar, entiendan muy bien de que las empresas entre más apasionadas sean por lo suyo y como tú bien decías al comienzo, más humanizadas estén, porque hoy en día como consumidores nosotros buscamos que no nos hablen robots, que no nos hablen máquinas, que no nos hablen un logo y ya, sino saber detrás de qué es lo que estamos creando, quién lo crea, por qué lo crea, de qué manera están haciendo esos productos. Entonces, creo que con eso podría darles básicamente cuál ha sido la clave de Meltons. No, muy chévere porque esto es lo que hace que inspiren todas estas mujeres emprendedoras que vienen a Acierto. Si bien es una marca legal, pues nuestro interés en estas noches es como resaltar eso que hace que esta emprendedora brille por su trabajo, por lo que hace, por su estrategia, por el conocimiento del mercado. Entonces creo que es muy válido todo lo que nos recomiendas el día de hoy. Pero también sabemos que el mundo del emprendimiento pues afronta barreras y hay barreras que son fáciles. Por ejemplo, las barreras legales que yo tuve que afrontar eran fáciles, pues por mi profesión, yo las, digamos que las sabía afrontar, pero hay otras barreras que son más difíciles. En mi caso, por ejemplo, el tema de un modelo de negocio bien estructurado, un tema financiero también bien estructurado, que hacen que nos tengamos que, digamos, dedicar un poquito con más detalle a esos temas. ¿Cuáles han sido esas barreras como que tú dirías, bueno, estas barreras me dejaron este aprendizaje y que yo quiero compartir acá con los emprendedores? Lo que te decía, el tema legal para mí ha sido de esos temas como que, a ver, las leyes en todos los países cambian, creo que todos los días, ¿sí? Entonces, si bien también estudié Derecho muy al principio de que saliera del colegio, claramente yo sabía que eran cosas a las que yo desconocía por completo, que nunca tuve como cercanía ni nada, y al no tener cercanía, pues era importante como sentarme de la mano con alguien a que me dijera cómo eran las cosas, ¿sí? Y la otra parte creo que ha sido como la financiera. Yo tal vez desde muy chiquita le cogí como a fobia a los números, los detesté con todas mis ganas, hasta que sí o sí me tocó aprender y meterme de lleno. En el punto en el que empecé a crear como todos estos costos de productos, yo claramente en mi ignorancia, yo decía, bueno, pues estos son los insumos, estos son mis costos, bla, 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 metía las cosas en el Excel y decía, bueno, listo, ya está. Pero cuando me sentaba con mis asesores me decían, no, Ani, eso ahí te faltan un montón de cosas, o sea, estás dejando la mitad por fuera, ya vas a entrar perdiendo. Entonces creo que fue esa de las otras cosas que me tocó sentarme al punto de tener que hacer un curso de financiero
financiero para no financieros, porque no tenía ni idea qué era lo que tenía que revisar. Creo que esos fueron como los dos temas más importantes de sentarme a estudiar con más dedicación, de sentarme con paciencia. Cada vez que me voy a sentar a hacer el costo de un producto, me siento con toda la paciencia, a mirar, a revisar, a recontrarrevisar para no irme a equivocar. Y eso además es súper importante. Pues es Aprender que de ahí está, costos o es perdí o gané. exactamente. Entonces, pues hay temas que definitivamente no sabemos. Y hay un problema que tenemos los emprendedores, es que, pues como muchas veces estamos solos, pues nos toca aprender de muchas cosas. Y de pronto ahí es donde nos equivocamos. O sea, zapatero a tus zapatos, dedícate a lo que tú sabes hacer. Lo que no sabes hacer, consíguete el asesor o el legal o el financiero o el modelador de negocios. O sea, busca la compañía de esas personas, y yo creo que ese sería otro tip que yo rescataría, y es asesórense bien. O sea, no crean sabérselas todas, porque finalmente ahí es donde cometemos errores. Y de Sí, pronto yo creo obviar esos que hay temas. una cosa ahí, Márgara, perdón que te interrumpa, Dale. que sí es muy importante que lo hagan, porque finalmente al principio pensamos que tenemos que hacer de todo, y si bien sí lo tenemos que hacer, porque pues a veces los presupuestos no son presupuestos exorbitantes para poder tener que contratar a un montón de gente, tenemos que barrer, tenemos que trapear, tenemos que hacer, colgar la lámpara, hacer De maromas, todo. ¿sí? Pero muchas veces pensamos que eso nos va a salir más barato. Y a la hora de la verdad, en el tiempo nos damos cuenta que pagamos mucho más por no haber contratado una hora de un especialista en el tema y haberlo hecho nosotros, que si hubiéramos contratado inicialmente esos, no sé, lo que cueste la persona, 100.000, 200.000, lo que cueste. Pero puede salir mucho más barato tener una persona experta en el tema que desde el arranque te haga las cosas bien hechas y no tú estar tratando de hacerlo 1.000 veces hasta que logres la fórmula correcta y ya hayas perdido plata en ese proceso de aprendizaje. Así es. Así es que como dicen por ahí, lo barato sale caro. Literal. Entonces, sí es mejor, y digamos que de eso se trata, pues, como el apoyo, buscar el apoyo de las personas expertas en los temas que necesitamos o que tenemos un poquito de debilidad, pues para poder seguir creciendo y llevar nuestro emprendimiento a otro nivel, ya como lo estás llevando tú, que estás saliendo de fronteras colombianas y estás internacionalizando tus productos. Bueno, aquí Turo, yo no sé si está celoso o no está celoso, pero nos dice, bueno, ¿y quién es tu socio de Perú? Pero El ya eso es socio de Perú problema de se llama ustedes. Arnie Pesia. El socio de Perú se llama Arnie Pesia. Él es una persona también muy apasionada por la cocina, peruano. Vino a trabajar en Colombia durante, creo que los últimos 14, 15 años más o menos, también en diferentes sectores. Ha sido emprendedor. O sea, él viene también como de esa misma historia mía, un poco de ser emprendedora, empresario, empleado, de todo. Y termina muy metido en el tema de gastronomía. Entonces, pues nos conocimos estando aquí en Medellín. Él justo trabajaba con un restaurante peruano aquí en Medellín. Y bueno, nos conocimos acá y finalmente él tuvo que regresar por temas de papeles y cosas a su país. Entonces, actualmente está en Perú viviendo y pues nada, hemos hablado pues muchas veces del tema. Me apoyó con personas también de Perú que empezaran como a abrir un poco las puertas de la marca en Perú. Y con él es que hemos venido trabajando todo este tema de traer productos peruanos a Colombia y viceversa, cómo llevar cosas de Colombia para Perú. Entonces, él es el socio. Bueno, no, me encanta, a mí me encanta todo esto, Ana. Yo creo que ya podemos ir como concluyendo. Me encantó tenerte acá en este live con nosotros. Te agradezco por haber aceptado la invitación. Eh, Aquí Turo le molestó mi comentario, entonces me dice, no es celoso, solo conocer quiénes son los otros socios de la marca. No, yo te estoy molestando. Pero finalmente, pues a mí me encanta todo esto, Ana, me encanta ver el éxito que le has puesto a tu marca, me encanta cómo logras combinar el mundo corporativo con el mundo del emprendimiento, que yo creo que ese es un éxito importante que vale la pena rescatar. Porque no hay fórmula perfecta para emprender, o sea, no la hay. Cada persona que toma la decisión de emprender
es una decisión demasiado bonita, demasiado respetable, que yo creo que es perfecto, tal cual como lo estás haciendo. Lo que sí es, ten en cuenta los tips o los consejos que compartimos, porque muchos de esos consejos pues ya vienen de experiencias buenas o malas que hemos tenido en el pasado. Entonces eso hace pues que los queramos compartir en estos espacios para evitar que se cometan errores en el futuro. Entonces, Noana, nuevamente mil gracias, Turo, pues espero conocerte en México, me encanta la cultura mexicana, haces parte aquí de Acierto en el día de hoy. Ana, muchos éxitos con tu marca, tanto en Colombia, en Perú como en México. Y no, les deseo lo mejor para ustedes y mil gracias por estar acá con nosotros y haber compartido este ratico. No, Márgara, gracias a ti. Antes de terminar el live, quería darte gracias no solo por la invitación, de verdad que te admiro no solo como emprendedora, como empresaria, como mujer, como mamá, sino que además también admiro que personas como tú se arriesguen a trabajar por marcas pequeñas, porque creo que siempre ha sido como más fácil pensar en las grandes, que son las que de pronto pueden dar plata, pero trabajar con las pequeñas a veces puede ser mucho más difícil. Entonces, qué chévere que personas como tú de verdad se arriesguen a crear marcas en donde de verdad apoyen a los empresarios, a los emprendedores, a esas personas que desconocen por completo este mundo corporativo y que se lancen a crear algo como lo que es Acierto Abogados. Pues me parece una nota. Ojalá de verdad en más países crecieran empresas y empresarios como tú. Muchísimas gracias por haberme invitado y fue un placer haber estado compartiendo con ustedes esta noche. Ay, gracias Ana por tus palabras demasiado lindas. Muchas ganas de volver a México, claro que sí, tú lo voy a volver Cuando y quieras, bueno, bienvenida. claro que sí, Mamá. ya sé que Ana está allá, entonces bueno, los contactaré para que nos lleven. Mi esposo es fan de la comida mexicana, pero de la de allá, entonces pues no, espero poder disfrutar de unos ricos tacos con un buen margarita. Uy, qué Así que sí, así que no, un abrazo para ustedes y bueno, feliz noche para todos. Un Chao, abrazo, chao. feliz noche y gracias a todos. Bueno, chao. Chao.